Bueno, muy bien, estamos trabajando cielos y siempre hay que recordar que el cielo eh, tiene partes que son muy suaves, correspondientes a las nubes, y hay que tomar en cuenta esos elementos cuando pintamos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, en esta sección, voy a humedecer en algunas partes, tal vez no en todo, pero voy a humedecer con un poco de agua eh, el papel para dejar que se humedezca y poder trabajar lo que es un húmedo en húmedo. Pero voy a trabajar más un seco sobre húmedo para hacer que este color, que estoy usando un poco de azul cobalto, tengo que tomar el pincel, pero como habíamos hablado, con una consistencia de leche o crema, casi crema, entre esos dos puntos, ver cómo se mueve y empezar a generar lo que es eh, estas intenciones. Hay que tratar de ir zigzagueando también, no caer en una situación muy como eh, monótona, sino dejar que la misma agua haga su efecto. Aquí voy a hacer un lavado y luego voy a caer en esta situación donde cada vez con un poco más de agua voy degradando el color, ¿sí? Y puedo hacer ciertas fusiones, ¿ok? Ir en cielo. Aquí en base a esta circunstancia estoy generando un cielo y tengo lo que son unas nubes eh, hechas por un húmedo en húmedo, ¿ok? Tengo este cielo y recordar de que cada vez que el cielo baja se vuelve un poco más clara esa atmósfera, ¿verdad? Ese cielo, ese color, ¿verdad? Aquí tenemos un borde húmedo, ¿ok? Tenemos un borde húmedo y me interesa bastante también que esas nubes se vayan haciendo por sí solas. También entonces aquí podemos encontrar, usar un poco de puede ser un color naranja cadmio, puede ser un siena tostado también, para ir encontrando un poco más de grises y poder trabajar las partes de la nube, ¿sí? Que están debajo y que poco a poco también nos van dando cierta sensación de volumen, aunque hay que recordar que la nube también tiene pedazos que son muy transparentes, ¿ok? Y conecto un poco también. Voy a hacer que conecte aquí para tener mis nubes hechas, ¿ok? Puedo usar naranja cadmio, puedo usar cieno tostado para poder utilizar este color, ¿verdad? Y luego puedo regresar tal vez un poco con una aguada de celeste para seguir cayendo en esa sensación de las nubes. Tal vez aquí hay un corte que me parece interesante, puedo dejarlo un poco rígido ahí, pero tronar un poco ese espacio, ¿ok? Voy a ir con otro cielo aquí abajo y voy a intentar hacer una sensación también de un cielo un poco más colorido, como lo miramos la vez pasada. Trabajar con colores igualmente un poco más vivos.
Y cuando estamos viendo también el crepúsculo, podemos encontrar colores muy, muy saturados, como a veces lo son el naranja, y podemos encontrar colores como violetas, podemos encontrar también los mismos azules. En este punto voy a volver a regresar con el azul cobalto, ¿sí? Y también lo que voy a hacer es, de igual manera, voy a humedecer el papel. Pero esta vez lo voy a hacer eh, con el spray, ¿sí? No quiero que, que haya mucha agua, solo que haya un poquito aquí estoy usando mi atomizador, para que haya un poquito de humedad en el papel, pero que no sea tanta, solo que reciba de una manera un poco más alegre el color. Entonces voy a agarrar ahora este azul cobalto otra vez, y en ese punto tal vez voy a usar, ya cuando cae el crepúsculo, voy a usar un poquito de un rojo frío, ¿sí? Para dar cierta sensación del color. A veces cuando pintamos cuando pintamos con acuarela, generalmente el color se tiende a se tiende a aclarar, entonces a veces tenemos que ir siempre una nota un poco más alta, un poquito más intensos, para que el mismo color también luego no nos vaya a jugar en contra de esa situación. Entonces lo que tenemos aquí también es, vamos a utilizar un poco estos naranjas, ¿ok? Eh, y puede ser que tenga un poquito de, de rojo, ¿sí? Esta situación de estos colores se va volviendo también jugar con esa luminosidad que tiene el, el color. Entonces también puedo irme con un poquito más de rojito por ahí, ¿sí? Jugar con esos naranjas que a veces se meten en el cielo, y luego poder ir con un rojito, o tal vez con un amarillo. Podemos bajar con un amarillo, puede ser. Yo realmente uso más el ocre, es un color que uso mucho más para el cielo. Siento que es un amarillo que uso mucho, muy seguido, ¿sí? Y en eso pues lo puedo ir agregando también para tener una especie de degradado, ¿sí? Y ya pues jugar un poco con el agua a medida que va bajando. Y aquí en estos puntos empiezo a jugar un poco con el húmedo en húmedo, y empiezo a también esperar que en esa consistencia de leche, leche o crema, perdón, ir jugando con esa, con esos tonos, ¿verdad? Entonces un poquito más denso. El color no se está moviendo mucho, quiere decir que voy un poquito más denso aquí. Y aquí puedo meter ciertos tonos en el paisaje que pueden simular también lo que son nubes, ¿sí? Cuando vemos esas nubes que son un poquito moraditas, y aquí tenemos un color tal vez un poco más denso, que el morado va a hacer que reciba bien. Ya estoy teniendo un poco como de juegos también de color. Voy a irme un poquito tal vez aquí sobre estas manchas que ya hice inicialmente, y voy a establecer lo que sería, y como les digo, también jugar
con esos espacios, ¿verdad? También de color. Y dejar que también el pigmento, la pigmentación pueda como establecerse en cierto punto. Es un juego también de esperar a que la misma integración del color se dé. No estoy utilizando mucho pigmento, pero más o menos así va esta situación, ¿verdad? Entonces puedo ir integrando estos colores en el cielo, ¿verdad? Y obviamente cada vez se están aclarando más porque hay mucha agua, entonces pues, tal vez puedo ir un poquito más intenso, cada vez más, un poquito más intenso. Y con menos agua. Recordemos, eso nos va a dar también cierta oscuridad. Aquí tengo este morado, voy a tal vez tomar un poco de ocre, ¿sí? Un tono un poco más oscuro y ya poder integrar en ciertas partes ese color, ¿verdad? Como decimos, el grado que está debajo de la nube, ¿ok? Vamos un poco del crepúsculo, puede ser un poco más naranja, yo lo dejé un poquito más claro. Y ahora vamos a pasarnos a, en este cuadrante voy a hacer un tono, digamos, de esos tonos cuando hay lluvia. Es un tono más gris. A veces lo que hago es también en mi paleta casi no mucho la limpio, entonces lo que hago es controlar también esa humedad, aunque los grises que realmente me gusta usar son un poco más digámoslo así, grises fríos. O sea, también puede ser que juegue con el gris cálido, entonces desde cierta distancia estoy tirando este color, ¿verdad? Y entonces aquí voy a usar un poquito de mi azul. Voy a hacer una especie de degradado, por eso también mi tablero está inclinado, tiene esto que le estoy poniendo aquí debajo. Y entonces podemos empezar también a jugar con ciertos tonos, ¿verdad? Que ya habíamos puesto antes. Puede ser el naranja que tenían por ahí, o un siena tostado, ¿verdad? Y aquí ubicar el cielo, ¿ok? Y recordar siempre lo que hemos hablado de la gota que permanece, y que eso me permite que haya también cierta integración, ¿sí? Esa gota, ese rechazo que he dicho, ¿sí? Ese que va quedando ahí, ¿ok? Y ser a veces un poquito juguetón con el cielo, tratar de hacer un poco más de ciertos juegos también con un poco de dinamismo a veces en el cielo, nos cae bien, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo ese degradado casi que se va dando solo. Y termino haciéndolo también hacia abajo. Entonces me parece que está un poco pálido. Voy a regresar con un poco más de pigmento, ¿sí? En la parte de arriba, sobre todo porque es cuando más se siente ese efecto. Y lo que hago aquí en este caso es oscurecer de grises, ¿verdad? Las zonas que voy a pintar, que hay días como muy lluviosos, y vuelvo entonces con una consistencia de leche o crema, tratar de que no se mueva mucho y empezar a jugar también con esa misma
sensación de la nube. Tal vez aquí incluso se está perdiendo un poco con el cielo, tal vez aquí se va a encontrar un poco mejor. Eso porque tal vez el valor tonal está exactamente igual, entonces lo que voy a hacer es mover un poquito más, con menos agua esta vez. Limpio siempre con un poquito aquí en la virola del pincel y ubico entonces ahora un tono, meto un poco más de color. Ya podemos ver la densidad que hay, que casi no se está moviendo. ¿Sí? Voy a meter un poquito de naranja, también un poquito café, pero me gusta esta sensación que tiene. ¿Ok? Y aquí sí, entonces voy a generar ese efecto. ¿Sí? Y también a veces es bueno absorber un poco, ¿sí? Jugar con ese tipo de el papel en su absorción, ¿sí? Para ubicarnos bien en lo que sería esta sensación, ¿verdad? Entonces le puedo meter un poco más. Y obviamente esos días donde están muy nublados casi no hay tantos cortes, ¿verdad? En el ambiente. No vemos que tal vez hay esa sensación que vemos como por acá, que se corta un poco, sino que sabemos de que es un día que tiene mucha humedad. ¿Okay? Entonces, por eso mismo lo dejamos de esa manera. Y por último, hay días que son planos, ¿verdad? Hay días que son bien planos y que no contamos con nubes, está muy plano el día y vamos a encontrar que son días también que podemos trabajar como una especie de gradación, ¿verdad? Y buscar también fusiones de color. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago es simplemente, que es una de las maneras en las que ataco yo el cielo, jugar con un poco de este ocre, el cual introduzco a veces de una manera no tan intensa, porque necesito que se mezcle con el azul, pero sin volverse verde. Entonces por eso necesito también utilizar un color, puede ser el ultramar, ¿verdad? Se llevan bien juntos y no se vuelve verde del todo. Y también utilizarlo sin tanta intensidad. Entonces al final, aquí en este punto, lo que hago es cierta mezcla, ¿verdad? Donde entro directamente al papel con el color, casi que sin mezclar. Y también lo mismo que hablábamos, voy a cubrir los demás para que no se estropeen los demás ejemplos, ¿sí? Un poquito de este y de este, solo para cubrir un poquito y para poder echar un poquito de agua. Igual vuelvo a humedecer, ustedes pueden ver cómo le está cayendo un poquito de agua al papel y si se siente esa... Y con esto ya va a recibir más alegre la acuarela el tinte. ¿Ok? Entonces voy con el ocre, ¿sí? Un poquito más de tono, ¿sí? Lo veo muy claro. Como les repito, recordad de que cuando esto se aclare va a ser mucho más se va a hacer mucho más se va a hacer mucho más claro el tono y la intensidad del color, debido a que el agua que aplico es como un blanco, ¿verdad? Como lo que hacemos en el acrílico o en el óleo. Entonces, si estoy aplicando agua, que es en el spray, también consigo esta sensación, ¿verdad? De que se está aclarando más el color porque estoy echando agua. Entonces, quiera que no, va a tener más color. Entonces, va a tener más blanco. Entonces, vamos a tener más esa sensación. Y aquí voy a usar un cobalto, puedo usar un ultramar también, ¿verdad? Y lo que hago es también poco a poco pues tener esta como fusión de color, ¿sí?
y aquí empiezo a hacer fusión. Eh, Esto a veces lo hago cuando pinto con un pincel más grande, con una brocha más grande, ¿sí? Para lograr realmente tener un mejor control de fusiones de color, ¿sí? Y dotar de dinamismo. Incluso introduzco el azul un poco hacia, obviamente, hacia este ocre, ¿verdad? Con una especie de pinceladas un poco más dinámicas, ¿ok? Sin esperar que se vuelva completamente amarillo, perdón, verde, el color, ¿verdad? Y esa misma integración del color nos lleva a contar con una especie de un degradado que es más por mezcla. A veces se ve muy dinámico. Entonces esto cuando luego se seca, puedo encontrar que esos toques de azul, ¿verdad? Que estuvieron ahí presentes, ese, ¿cómo se llama? Se integra, ¿verdad? Mm, Está bien notar un poco a veces también de energía y dinamismo también al mismo color, ¿ok? Y tratar de que se entremezclen. Casi no lo hago a veces de una manera tan lateral, sino cuando hago esta fusión, utilizo un pincel un poco más grande. Quería mostrarlo aquí cómo se puede hacer esa integración, ¿ok? De color. Y cómo realmente con estos dos colores, teniéndolos también aquí de muestra, digamos aquí voy a regresar un poquito más con el azul en la parte superior, porque como repetía como repito en el otro ejercicio que hablábamos, la parte superior tiene mucho más color, ¿verdad? Tiene más intensidad. A medida que va bajando encontramos esa fusión, ¿verdad? De color. Entonces lo que permito aquí es empiezo a hacer un juego. Tengo un poco más de trazos porque mi pincel es muy corto, entonces se notan un poco más, ¿sí? Es algo que, que no tengo que trabajar de más, y eso es parte de lo de la acuarela también, no trabajar de más. Muy bien, eso sería todo por, pues, cómo podemos hacer cielos integrales, ¿verdad?